Está con nosotros Martín Carlos Teruel, él es secretario de Salud Mental de la provincia, psicólogo de profesión y bueno, se desempeña hace tiempo ya en el ámbito de la salud pública de Salta. ¿Cómo le va? Gracias por venir, Teruel. Muchas gracias, Emiliano, José, por la invitación, es un gusto. Bueno, me gustaría preguntarle, nosotros hace rato hablábamos de la economía. Sin dudas que la economía es tal vez, digamos, la columna vertebral de una sociedad, junto con el trabajo y otras, y la familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo está hoy por hoy la política pública en materia sanitaria a partir de este efecto motosierra que a nivel país se viene aplicando y que repercute en todas las provincias, en cada municipio? Bueno, el primer punto a señalar es que la motosierra es real, existe, y no existe solamente en las declaraciones. Se ufana la administración federal en hacer recortes, en pregonar la destrucción del Estado, y realmente ejercita ese tipo de políticas. Con lo cual es real que en el sistema de salud pública hay un recorte de partidas y programas que pertenecen al Estado Nacional. Es decir, el Ministerio de Salud de Nación históricamente proveía a las provincias, por ejemplo, vacunas, por ejemplo, ciertos tipos de medicamentos, por ejemplo, los programas para enfermedades crónicas o los programas para las personas con discapacidad. Han habido recortes en todos esos ítems. Y la provincia de Salta, el Ministerio de Salud Pública de Salta, sigue bancando, si me permiten la expresión, para que no retrocedamos en la respuesta que se da, pero claramente eso es con muchas dificultades, porque también los fondos coparticipables y los adelantos del Tesoro Nacional a las provincias también se han recortado, así que la situación económica y financiera del país tiene una repercusión muy fuerte y las políticas nacionales tienen una repercusión fuerte en materia de salud. Nosotros en la provincia, insisto, me parece que esto yo lo tengo que subrayar, seguimos trabajando y sosteniendo todos los servicios, desde los hospitales públicos, los centros de salud, en el caso de nuestra secretaría, los centros de rehabilitación de consumos problemáticos, o sea, todo lo que la provincia tiene sigue funcionando, pero creo que también este escenario nos presenta limitaciones para nuevos desafíos que teníamos y tenemos en agenda, es decir, queremos hacer más cosas, queremos ampliar servicios, pero bueno, eso es todo muy complejo en este tiempo. Por ejemplo, ¿dónde podrían o deberían ampliar los servicios? Cosa que no pueden por esta manta corta que hay. Bueno, hay un primer punto de la realidad, hablando yo a veces les comento cuestiones que tienen que ver con el sistema de salud en general, ahora me voy a referir a cuestiones del subsistema de salud mental. Nosotros tenemos muchos o algunos distritos de la provincia, localidades de la provincia donde no hay profesionales de salud mental. Y esto no tiene que ver con negligencias de gestión, sino que realmente a veces es complicado que profesionales acepten ir a radicarse en algunas localidades, en algunos municipios, con lo cual un primer desafío es cómo cubrir esos espacios que están sin cobertura profesional. Los hemos venido cubriendo a través del sistema de telesalud, el año pasado también, y esto ha sido un enorme esfuerzo de la provincia, se logró designar a profesionales en áreas donde no había y estamos trabajando para que este año suceda lo mismo. Entonces, bueno, primero es tener el recurso humano, ¿no? Porque cuando hablamos de salud en general y de salud mental en particular, sobre todo de salud mental, el recurso humano es una clave. En salud mental vos no necesitas una gran infraestructura. Pues hay otras áreas de la salud, sí, necesitas aparatología, necesitas digamos, una serie de insumos. En salud mental, lo central es el profesional. Claro. Después, las cuestiones edilicias, por supuesto, tienen que ir acompañando, pero lo central es que haya profesionales, técnicos, equipos de trabajo. Así que ese es un desafío importante que tenemos. Cuando habla de recursos humanos, habla de profesionales, particularmente de psicólogos, psicólogas, ¿y qué más? Qué buena pregunta.
porque vivimos diciendo que la salud mental no es un patrimonio de los psicólogos y psiquiatras. Cuando hablamos de equipos y de profesionales de salud mental, nuestro ministerio, los equipos de salud mental, los procura integrar con psicología, psiquiatría, enfermería, trabajo social. Muchas veces, por ejemplo, en los programas de consumos problemáticos está la figura que se conoce como el operador socioterapéutico, que es la persona o son las personas que están acompañando a los pacientes mientras hacen las actividades, ya sea en un centro de día o en un centro de internación. Así que ese es, diríamos, a priori, claro, el equipo de salud mental, pero por otra parte hay que involucrar a otros actores del equipo de salud. Ejemplo, supongamos que una persona ingresa a un hospital porque está con un cuadro de intoxicación aguda, se intoxicó con drogas. Ahí no solo se trata de la atención de salud mental, sino que hay una atención clínica general. Claro. Podés necesitar una terapia intensiva, podés necesitar laboratorio, es decir, por eso hablamos de que no nos quedemos pensando solamente que la salud mental es de 2 o 3 profesiones, sino queremos que sea realmente asumida como una responsabilidad de los equipos de salud en general. Ahora, perdón y cierro, sí, no. Cuando yo hablaba de la designación de personas o de profesionales o de equipos, en este caso sí estoy hablando específicamente de psicólogos, claro, psiquiatras, trabajadores sociales o enfermeros que hayan hecho la residencia de salud mental. Pero no hay un cuello de botella, como suelen decir. A ver, pongo un ejemplo de otro rubro. En minería. En minería te dicen, faltan profesionales, geólogos, ingeniero en perforaciones, etcétera, etcétera. Acá tenemos las profesiones, los profesionales que usted menciona. No, el cuello faltaría... puntualmente el cuello de botella lo tenemos con psiquiatría. Hay pocos psiquiatras en la provincia, cosa que sucede igual en la mayoría de las provincias, pero ese sí es un recurso humano que no abunda, y dentro de esos especialistas que hay en la provincia, vos tenés también aquellos que no tienen interés por trabajar en el sistema público, prefieren, claro, otro tipo de espacios de trabajo, y de los que sí les interesa y tienen la vocación de trabajar en salud pública. También está esto que yo comentaba en general al principio, que es que también hay profesionales que no quieren radicarse en el interior. Que es más o menos el mismo problema que manifestaron los residentes o los médicos con decir, den un incentivo, digamos, para que vayamos y estemos en los hospitales del interior. Sí, lo que pasa es que nosotros en la provincia, por ejemplo, en general, cuando hay personas que van a ir a desempeñarse en el interior, se procura, el Ministerio de Salud Pública, es decir, el gobierno de la provincia tiene algunas casas, claro, para esos, sí, profesionales. La mayoría de las veces se cubre también lo que sería la cuestión de alimentación a través, digamos, del sistema de cocina del hospital, del, claro, lugar. Pero bueno, a veces eso tampoco es suficiente. Miren, hay lugares de la provincia donde, que nos ha pasado, cuando vamos visitando, viendo, trabajando en determinados sitios, hay lugares de la provincia donde vos llegás y cuando llega la noche preguntas dónde puedo ir a comer algo y no hay. A lo sumo hay un comedor en algún lugar donde se puede ir. Por darte un ejemplo, sí, olvídate de hablar de cine, de biblioteca. No, hacia la vida. Entonces quiero decir que, claro, muchas veces no alcanza con decirle a un profesional, vas a tener, otra cosa es que a veces hay ítems para ciertos lugares que tienen que ver con zona desfavorable o este tipo de cosas, u horas guardias, o sea, se buscan maneras de que salarialmente pueda ser más atractivo, claro, pero más allá de que sea más atractivo, porque además uno comprende que es todo un esfuerzo estar en esos lugares, pero así todo a veces no alcanza, por esto que decíamos, hay personas que dicen, bueno, no, porque yo tengo familia y quiero que mis hijos vayan a una escuela en la ciudad de Salta, o porque a mí me gusta o quiere tener cierta
condiciones en su vida, lo cual es perfectamente lógico, y desgraciadamente hay sitios donde eso es difícil, ¿no? Claro. Así que son varias las cuestiones. También nos ha pasado, por ejemplo, que hay profesionales que toman horas guardias, se engrosa su salario y después dicen no me conviene porque tengo que tributar al arca mucho dinero, con lo cual, o sea que uno dice, bien, si el salario no sube, es poco tentador. Si el salario sube demasiado, de es poco, ganancia. claro. Entonces, Todo un tema. la gestión en la administración pública es realmente muy, muy compleja. Para quienes se van sumando, estamos dialogando con Martín Teruel. Él es el secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia. Teruel, hay una frase tal vez del sentido común, pero que por lo menos yo la convalido. Se ve más gente limpiando vidrios en los semáforos, que tal vez, digamos, no digo que todas ellas sean que tengan algún consumo problemático, pero tal vez se ve un poquitito más en los barrios, que caen pibes y empiezan a fumar pasta base a más temprana edad y demás. ¿Cómo lo analiza usted con la situación actual? ¿Tienen estadísticas que permitan graficar un poquitito más la situación en esta materia? Sí, en cuanto a datos, en los datos que se tienen son los del Observatorio Argentino de Drogas, por un lado. La última investigación la hizo el INDEC en el año 22, pero no es comparable con la del Observatorio Argentino porque tenían muestras distintas, instrumentos distintos, pero digo, son de todas maneras herramientas que nos acercan datos. Y después nosotros en la provincia lo que tenemos bastante afinado son los datos en función de las personas que llegan para realizar un tratamiento. El del Observatorio Argentino o el del INDEC es sobre la población general. Tienen algunos aspectos que a mí me hacen ser cauteloso, no me terminan de cerrar algunos de los datos, pero eso es lo que se tiene. Por cuestión metodológica de cómo lo van tomando esos datos, pero los que tienen acá ustedes, ¿cuántas personas, varió el número de personas que asisten efectivamente y que ustedes la computan? Ahí ese es un punto que para nosotros es también muy desafiante. Los índices de consultas se mantienen estables, yo diría en los últimos 5 años. ¿Consultas dónde, perdón? En los centros de tratamiento los centros especializados de tratamiento que tiene la Secretaría, que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, si los índices de consulta, sumado también las consultas que se pueden hacer en hospitales o en centros de salud, que es lo que la gente comúnmente llama la salita, eso es un centro de salud, las consultas se mantienen más o menos estables en cantidad. Y ese es un desafío porque en realidad la impresión y la hipótesis es que crece el número de consumidores. Claro. Con lo cual, si la gente no llega a los servicios, hay que ver cómo los servicios llegan a la gente. Eso le iba a decir, porque tal vez una persona que está sumida en esta problemática no tiene a alguien que le sugiera o que le diga, che, mirá, vamos y consultar a un profesional a ver cómo podemos tratar este tema. Sí, o muchas veces sí hay alguien que intenta que esa persona llegue a la consulta, pero de todas formas las personas que están en situación de consumo suelen, por lo general, ser resistentes, oponerse, no querer ir a consultar, muchas veces porque sienten, y esto no siempre se dice y a mí me parece clave, muchas veces la persona que está en situación de consumo siente y piensa que le va a ser imposible dejar de consumir. Muchas veces el que consume drogas de forma, diríamos, compulsiva, continua, hasta se le hace muy difícil imaginarse su vida sin consumir. Entonces están esas resistencias. También decimos siempre que los miembros del entorno, los familiares, la pareja, los amigos, etcétera, es importante que sepan que ellos pueden ir a consultar, que ellos podrán ser orientados, asesorados, que podrán ponerse en marcha algún mecanismo para intentar que la persona que está en situación de consumo finalmente llegue a la consulta.
Y hoy por hoy usted ha hablado de los centros que tiene efectivamente la Secretaría de Salud. Acá en Salta creo que hay uno, en Capital hay solamente uno, o ¿cuántos hay, tanto en el ámbito público como privado? Bueno, esa también es otra cosa. Nosotros, como sistema de salud, lo que hemos venido trabajando en estos últimos 2 años es algo que yo mencionaba recién, que es que los consultorios de los hospitales, los centros de salud también puedan recibir las consultas. En términos de centros especializados, en la provincia tenemos dos, en la ciudad de Salta, perdón, Claro. tenemos dos, que es el Centro de Consulta y Orientación, que queda en la calle Sarmiento al 400, y CEDIT, que es el edificio que está a la vuelta del Hospital Materno. Y después tenemos un centro en Orán, otro en Tartagal, otro en Cafayate, otro en General Güemes, y en Metán fue el último que abrimos el año pasado. Esos son centros especializados, pero nos parecía importante el involucramiento de otros dispositivos de salud pública, porque con las cuestiones de consumo sucede algo que es significativo. Cuando cualquiera de nosotros nos duele la cabeza o la panza, no nos preguntamos a dónde tenemos que ir, sabemos a dónde tenemos que ir, ¿no? Vamos al hospital, vamos a la guardia, vamos a la salita del barrio, etcétera, o si te duele la muela, no hay mucha duda a dónde ir. Y sin embargo, lo que a veces nos pasa, miren, el otro día me pasó con una colega de ustedes que por ahí me escribe, me dice, estuve en La Merced, en la localidad de La Merced, dice, y ahí conocí una señora que está desesperada por el consumo de su hijo y no sabe a dónde ir. Bueno, esto, ¿no? El no sé a dónde ir. Que es bastante frecuente. Y lo que frecuente. yo le explicaba a esa periodista era, le digo, en el Hospital de La Merced hay 3 psicólogos, ¿no? Es decir, y la señora no sabe a dónde ir, y la mecánica tendría que ser que esa señora acuda al hospital, va a ser atendida por un profesional. Claro. A priori no necesitamos que sea experto en consumos problemáticos, es Claro. un profesional de la salud mental y va a poder hacer la primera escucha, la primera valoración, la primera orientación. En muchos casos ese mismo profesional va a poder seguir tratando después al paciente, y si se necesita otro tipo de dispositivo, de servicio, un centro de rehabilitación o lo que sea, ese mismo profesional es el que va a generar las derivaciones que correspondan. Pero por eso digo que es un tema muy significativo, porque no podemos seguir permitiéndonos que la gente diga no sé a dónde ir. La gente tiene que poder saber a dónde ir, que es al efector de salud pública más cercano que tenga a su casa. Y desde ahí empezaremos con el circuito de atención que corresponda. ¿Y qué otros casos, si se quieren, más allá del consumo problemático de drogas, están relacionados con la salud mental, ya sea por un deterioro o que detecten síntomas, digamos, que digan, che, bueno, hay un aspecto en la sociedad, no sé, hemos tratado acá el tema de las apuestas ilegales en chicos, desde la fiscal Cornejo de ciberdelincuencia, que te dicen, fui a dar una charla en una clase y un chico estaba apostando mientras nosotros hablábamos, y eso deriva en, no sé, en robarle plata a los padres, en que alguna vez inclusive intenten suicidarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo hay una suerte de protocolo que baja línea, digamos, de la Secretaría a las escuelas y otras instituciones, y a partir de entonces obtienen datos, ya sea el tema de los colegios y o de, no sé, violencia, las aulas? Bueno, mencionabas recién, por ejemplo, la eventualidad de que alguien intente suicidarse. La problemática de los intentos de suicidio y de los suicidios es un tema muy delicado en la provincia. Nosotros estamos preocupados y estamos ocupándonos porque vemos que la tasa de suicidios no disminuye. También hago la salvedad porque muchas veces se dice Salta tiene más índice de suicidio que el resto de las provincias o que muchas otras provincias. Eso también es una afirmación complicada,
porque nosotros tenemos un registro bastante exhaustivo de los casos de suicidio y otras provincias no lo tienen. Nosotros en la provincia registramos desde el año 2018 de manera obligatoria en el sistema de salud, y a nivel nacional esto recién se estableció entre el año 2022 y 23. O sea que esas comparaciones son medio complejas, pero en el caso de nuestra provincia es un tema serio, la problemática del suicidio. Después, por supuesto, están otros problemas que uno podría pensar que tienen una vinculación con la situación social en general, como son los cuadros de ansiedad, los trastornos por angustia, los cuadros depresivos. Y por supuesto otro aspecto que merece atención es que hay personas que tienen cuadros psicóticos, esquizofrenias, etcétera, y es clave que esas personas estén diagnosticadas y estén en tratamiento. Claro. Y no siempre eso ocurre. Generalmente cuando se produce alguna descompensación grave es cuando las familias llegan a hacer la consulta. Teruel, sé que tiene que irse a otra reunión, pero le paso un mensaje que nos manda la audiencia. Preguntan cuántos lugares hay en Salta para rehabilitarse y qué piensa el secretario sobre los tratamientos de reducción de daños como el consumo controlado por profesionales. Gracias. Bueno, mencioné creo ya los centros los que públicos tenemos públicos en la provincia. Después hay algunas ONGs también que brindan tratamientos. Con algunas ONG yo creo que hay servicios que son buenos y serios y otros no tanto. Por eso siempre prefiero que apelemos a los servicios que tiene el Ministerio de Salud Pública, porque conllevan una responsabilidad profesional también añadida. Y con respecto a las estrategias de reducción de daños, soy absolutamente partidario. En reducción de daño lo digo en 2 minutos. Históricamente se ha pensado que la rehabilitación de una persona con problemáticas de consumo era el abstencionismo, Claro. Es decir, que la persona no vuelva a consumir nunca más ningún tipo de sustancia. Eso ha hecho que muchas personas no puedan sostener tratamientos, no puedan alcanzar ese ideal de recuperación. Las estrategias de reducción de daños implican que aunque la persona no se abstenga totalmente de consumir, por lo menos hay que intentar que consuma menos o que consuma o a lo mejor que interrumpa el consumo de las drogas que le están trayendo más complicaciones y a lo mejor pueda conservar, demos un ejemplo para que se entienda. Cualquier persona más o menos en la vida social nuestra puede compartir una cerveza o un vino con amigos, comiendo un asado, comiendo una pizza, yendo al boliche y tomando un trago. Sí. Entonces, antes el abstencionismo lo que planteaba es que nada, cero, ¿no? Un viejo maestro que yo tenía decía, pero ni un bombón de licor puede comer una persona adicta, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, si alguien fuese usuario de pasta base, que es una droga que deteriora a nivel físico, emocional y social de manera muy rápida y muy cruenta, bueno, que alguien que es usuario de pasta base puede interrumpir ese consumo, aunque no le pidas que se abstenga de tomar una cerveza con amigos, que esto no quiere decir que no le pueda traer también problemas, porque esa persona, si después en vez de tomar una cerveza se toma 20, seguramente que también va a estar en una situación compleja. Pero la estrategia de reducción de daños tiene que ver con ir trabajando, a veces gradualmente, con la persona, para que siga en tratamiento, porque si vos a un paciente le decís, aquí es tolerancia cero con el consumo, muchas veces esas personas cuando sufren una recaída no vuelven más a la atención o al programa de tratamiento. Entonces nosotros pensamos que tenemos que ampliar la perspectiva, porque no hay que dejar desamparado a nadie que tenga un problema de consumo. Y no somos jueces morales de las personas para expulsar a alguien porque tuvo una recaída o para negarle la atención a alguien porque no deja de consumir, ¿no? Claro. Entonces, sí, somos partidarios y de hecho muchos de
de las atenciones que brindan nuestros programas de tratamiento lo hacen desde esa perspectiva. Con ese enfoque. Sí, porque esto que yo les digo no es una exageración. Muchas veces hay instituciones, ONGs, las granjas, etcétera, donde han habido pacientes que tienen recaída, entonces le dice, bueno, si vos vas a seguir consumiendo, entonces no vengas. Pero es un contrasentido, es como decirle a un psicótico, si no deja de delirar no te voy a atender. Digamos, si viene a que lo atienda porque tiene delirios, claro, ¿no? La persona que tiene problemas de consumo viene porque tiene problemas de consumo. Si le fuera fácil dejar de consumir, no nos vendría a buscar a nosotros. Entonces, bueno, respondiendo a eso, sí, claramente hay que tener una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Por último, ¿hay líneas investigativas dentro del Ministerio respecto de, por ejemplo, la psilocibina, que es del hongo, digamos, esto que sí, leí algunos estudios? Sí. No se está investigando puntualmente eso en nuestro ministerio, hay algunas, pero no muchas tampoco, ¿no? Líneas de investigación por ahí en alguna universidad o en alguna organización. Claro. Nosotros lo que estamos especialmente interesados es que como tenemos desde el año pasado el sistema de historia clínica única digital en la provincia, primero lo que nos importa es empezar a perfilar mejor los motivos de consumo. Mejor quiero decir porque contando con datos que antes no se tenían, ¿no? Poder perfilar el tipo de problemáticas prevalentes, es decir, las que más se presentan, es como decir, bueno, de qué sufre más nuestra población en términos de salud mental, para también a partir de eso poder ir definiendo estrategias y servicios. Digo, hay ciertas problemáticas que vos podés tratarlas en salud mental sin que necesariamente haya que acudir a psicofarmacología, y hay otras problemáticas que necesariamente vas a tener que tener una intervención farmacológica. Entonces, saber, por ejemplo, cuántas psicosis hay, cuántos trastornos por angustia hay que van a necesitar medicación, cuántas depresiones severas hay, cuántas, quiero decir, qué prevalencia tienen esos problemas, también te implica definir qué provisión de fármacos vas a tener que tener y dónde los vas a tener que tener y dónde vas a tener que priorizar la presencia de psiquiatras y de otros médicos formados para eso. Así que en eso es que estamos con nuestro trabajo de relevamiento, en lo que se llama epidemiología. Epidemiología, claro, es para diseñar las políticas públicas, se necesita sí o sí datos, sino cómo la encarás. Exactamente. Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia, muchas gracias por haber venido, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación.